Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana de Lorenzi, soy doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y abogada especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional de Rosario, universidad en la que me desempeño actualmente como profesora titular en la residencia del Instituto de Minoridad y Familia de la Cátedra B y en praxis de Derecho de la Niñez, práctica profesional 2, también de esta universidad, y también como profesora titular en Derecho de la Niñez y la Adolescencia en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Antes de comenzar, quisiera agradecer la honrosa invitación de participar de este 12º Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia. Y en estos minutos que me han concedido voy a compartir con ustedes un tema de notable actualidad en Argentina y que genera una gran polémica, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, las pluriparentalidades. Y lo hago para invitarles a reflexionar acerca de la vigencia o de la necesidad de revisión de una regla tradicional del derecho de las relaciones familiares como ha sido el sistema binario de filiación. Creo que la pregunta es, ¿qué importa más, no? ¿El número de padres o de madres o el resultado familiar final? Y por eso elegí esta imagen que ustedes ven en esta diapositiva, ¿no? Para presentar este tema, inspirada en una frase de Marta Gómez Mata y Carlos Nazaret, que dice que una familia, se me ocurre, es un puzzle hecho a base de amor, paciencia y buena voluntad. Las piezas en sí mismas, dicen, no tiene demasiada importancia, porque lo esencial es el conjunto. El tema es que, de ser esto cierto, será necesario repensar esta clásica aritmética familiar, ¿no? A la que estamos acostumbrados, y porque realmente resulta, creo, asombroso el poder que tienen los números, ¿no? Los cruces que presenta con el derecho de las relaciones familiares y cómo vienen de este modo a imponer su imperio al derecho, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, este número 2, ¿no? Ha regido y ha erigido el derecho en base a él. Es decir, veíamos como simiente de la familia a la pareja. Es decir, esta unión de 1 más 1 y de 2 y no más de 2, digamos, ¿no? Caracterizada por la exclusividad y la monogamia, por la finalidad de procreación, es decir, por esta presencia de descendencia justamente que hacía necesario que esos dos con los que contábamos pudieran ser solamente un hombre y una mujer, ¿no? Esta fuerza del número 2 se ha visto reflejada en el ámbito jurídico y la hemos visto fundamentalmente en dos cuestiones. En las relaciones de pareja, es decir, relaciones de pareja que, como decíamos antes, eran heterosexuales y además por lo general matrimoniales, y también en las relaciones parentofiliales, de manera que estas relaciones se basaban en un trípode que venía compuesto por la heteronormatividad, la bionormatividad y la binormatividad, de acuerdo si estemos hablando de la pareja, de la reproducción o de la filiación. Y esto se vio en este sistema binario que explicaba o se fundaba y daba lugar a esta familia nuclear que se mantuvo durante muchísimo tiempo, pero que con el transcurso del tiempo ha visto florecer otras formas familiares. Esta diversidad familiar, ¿no? Esta democratización de la familia, ¿no? Vino a hacer fuera a esta familia nuclear como la única forma familiar posible. Pero fíjense que por diferente o diversas que resulten las familias, siempre el protagonismo sigue siendo el número 2, ¿no? Esta democratización familiar fue posible en virtud de un sinnúmero de factores, pero creo que fundamentalmente lo marca la autonomía reproductiva y sexual, ¿no? A partir de o asentada en la identidad de género, ¿no? En la igualdad y no discriminación ni por el sexo ni por la orientación sexual, ¿no? Pero además por las técnicas de reproducción humana asistida.
Esto permitió que irrumpan otros números cuando hablamos de familias con hijos. Aparece el número 1, esta familia monoparental a la que estábamos acostumbrados desde hace muchísimos años, pero en cierta manera forzada por las consecuencias, por la viudez, ¿no? Por ejemplo. Pero también empiezan a aparecer otros números y vemos que va teniendo cabida el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿no? Es decir, estas pluriparentalidades justamente vienen a poner en jaque esta aritmética familiar marcada por el número 2. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de familias pluriparentales? Cuando hablamos de familias pluriparentales estamos haciendo referencia fundamentalmente a aquellas familias que están conformadas están conformadas a partir de la presencia de hijos y con el protagonismo de más de 2 adultos en el rol de padres. De manera que vemos que se trata de una relación social, afectiva y real, ¿no? De filiación de un niño con 3 o más personas que puede o no tener reflejo en el ordenamiento jurídico, es decir, puede o no tener reflejo en un específico emplazamiento filial. ¿Cómo se llega a estas familias pluriparentales? Por lo general, se llega en virtud de acuerdos escritos o verbales que se celebran a partir de razones que resultan innumerables e imponderables. Es decir, no podemos ponernos ahora, en este momento, a analizar cada una de esas razones porque son inabarcables. Por lo general, una pareja, comúnmente de mujeres, hacen este acuerdo con una persona que es un hombre o bien una pareja, generalmente de hombres, con el fin de obtener un embarazo a través de una inseminación artificial, puede ser médicamente asistida o puede ser casera, de la mujer con los gametos masculinos. ¿Para qué? Con la finalidad de lograr que nazca una persona que va a ser considerada hija de esas 3, 4 o la cantidad de personas de las que estemos hablando. Esta escena que yo les cuento es lo que podríamos decir la escena común, pero no es la única escena posible. Hay muchísimas más, ¿no? Porque en el plano de la realidad hay un sinnúmero de variantes posibles hoy en día y por no pensar en las que se abren en un futuro inmediato, ¿no? Pero todas las diferentes modalidades que pueda presentar estas situaciones de pluriparentalidad tienen un común denominador. Y ese común denominador es la socioafectividad, ¿no? Ahora bien, ¿resguarda el derecho argentino estas familias pluriparentales? Vamos a analizar, en primer lugar, qué dice la legislación civil. En el año 2015 en Argentina se sanciona y entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? En cuyos fundamentos, ¿no? Ustedes van a ver que dice fundamentos del anteproyecto, es decir, los fundamentos que acompañaban esta reforma que proponía la comisión revisora. Hablaba del impacto, los fundamentos hacen referencia al impacto que la constitucionalización del derecho civil tiene en el derecho de las familias. Es decir, a partir de la consagración, por ejemplo, de principios como el interés superior del niño, la igualdad, la identidad, ¿no? Este principio de democratización familiar fue el que ha justamente dado paso a una modificación que hemos tenido en los programas de estudio, en el lenguaje de la doctrina y de la jurisprudencia, en el sentido de hablar del derecho de las familias en plural o el derecho de las relaciones familiares. Es decir, de esta manera el código regula, dice, una serie de opciones de vida que son propias de una sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede desatender. Uno de los grandes avances de este Código Civil y Comercial ha sido la posibilidad de incorporar una tercera clase de filiación, que es la filiación por tra, ¿no? Y un amplio reconocimiento de los principios fundamentales en lo que hace a su regulación. De modo que hoy en Argentina tenemos 3 tipos filiares: la filiación por naturaleza, que se asienta en el vínculo biológico, la filiación por tra, que se sustenta en la voluntad procreacional, o la filiación adoptiva, que tiene una fuente jurídica en la sentencia que declara esa adopción. Pero las 3, ¿no? Comparten una serie de, en primer lugar, podemos decir, efectos, principios y limitación. Es decir, surten los mismos efectos, pero además están regidas las 3 formas filiales por el principio de igualdad y no discriminación, por el derecho a la identidad, desde
en las diferentes acepciones de identificación del derecho a una filiación, de derecho a la vida familiar y el principio de solidaridad familiar. Justamente les hacía hincapié recién en este derecho a la identidad en el aspecto de la inmediata inscripción tras el nacimiento, en el cual, en este derecho consagrado por el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, no se puede discriminar a las niñas o niños en virtud de su nacimiento. Y así lo establece también la legislación interna de nuestro país. Pero también estas tres formas de filiación comparten una misma limitación. Y esa limitación es justamente lo que a mí me gusta denominar cupo de padres o de progenitores o de madres, ¿no? Este cupo que está limitado por el legislador. Justamente los fundamentos del anteproyecto lo reconocen. Dice, se mantiene el sistema binario, o sea que nadie puede tener vínculo filial con más de 2 personas al mismo tiempo. Y si se pretende tener vínculo con otra persona, necesariamente antes será imprescindible desplazar a uno de ellos para poder incorporar a esta nueva persona. Es decir, presentes 2 personas en la determinación de la filiación, ese cupo estaría completo. No hay más cabida para otro vínculo filial. Claro, pese a la enorme evolución legislativa que ha vivido nuestro país, podemos decir que esta limitación sigue firme. Solo se puede tener 2 madres o padres, solo 2, ¿no? De manera que si pensamos a la filiación como una canasta, ¿no? Tenemos este cupo máximo de 2, que pueden ser una madre o un padre, o pueden ser 2 madres, pero en ese caso tendremos que desplazar, ¿no? La otra opción, o 2 padres, o bien, independientemente de la identidad de género, es decir, abriendo el espacio a las personas trans, es decir, independientemente del género, pero siempre son 2, de manera que el vínculo filial puede ser único, pero no puede ser triple, porque para el legislador 3, ¿no? Y a partir de aquí, este cupo está establecido en el Código Civil y Comercial en 3 normas. En una primera norma en la que se dice que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación, que si se reclama una filiación previa o simultáneamente hay que iniciar la acción de impugnación, ¿no? Para poder emplazar, y también se mantiene esta regla en el caso o en la práctica de matrimonios sucesivos. Este cupo parental justamente es el que viene a poner en jaque el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes cuando se trata de familias pluriparentales, es decir, porque solamente 2 personas pueden figurar en ese acta de nacimiento, poniéndonos en la disyuntiva de tener que determinar cuáles se van a elegir o cuál se va a elegir y cuáles se van a descartar, ¿no? Y esto plantea ¿qué pasa con esa socioafectividad? ¿Qué hacemos con esa realidad afectiva que tiene esta niña, niño o adolescente? Porque como dice Lloveras, estos vínculos no desaparecen. Ahora bien, ¿cómo se le brinda amparo a estas familias pluriparentales, ¿no? Porque en realidad nos encontramos que esta necesidad de amparo viene determinada por el principio de realidad, ¿no? Y como sabemos, siempre la realidad termina superando la ficción, y así nos encontramos con una incipiente crisis de este monopolio que tenía en la aritmética el número 2 del derecho de las familias, para empezar a dar espacio a estas otras formas familiares. Estas familias pluriparentales, pese a que han tenido visibilidad a nivel mundial desde ya hace varios años, en Argentina se consideran un fenómeno incipiente, si se quiere, ¿no? No hace muchos años que empezamos a ver al menos reclamos a nivel administrativo o judicial sobre esta forma, sobre el reconocimiento jurídico de estas formas familiares. En el año 2015 nos encontramos con 2 casos resueltos a nivel administrativo, en el que las partidas de nacimiento de 2 niños dejan constancia de 3 padres legales, de 2 madres legales y un padre legal, como es el caso resuelto por el registro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El caso de Antonio, que tuvo lugar el 23 de abril del año 2015, en el cual se presenta Hernán, que es el padre que pretende ser emplazado, para sumar su nombre junto al de las 2 mamás que se encontraban unidas en matrimonio, ¿no? Pidiendo la rectificación de la partida de nacimiento para que conste los 3
las tres personas como progenitores y además se incorpore el apellido de Hernán para Antonio. La resolución que dicta la directora general del registro resuelve incorporar este nombre y apellido del progenitor junto al de las madres, rectificar el apellido, es decir, hace lugar a esta petición y acompaña una serie de fundamentos. Dice que es un deber del Estado proteger a la familia, ¿no? Y interpretar y aplicar de una manera armónica todos los principios procesales, constitucionales, convencionales, ¿no? Y los derechos fundamentales, porque esta obligación le corresponde no solamente al Estado en el ámbito legislativo o judicial, sino también en el ámbito administrativo. Por lo tanto, dice, no corresponde una interpretación restrictiva, o literal de la norma por entonces vigente, pues esto fue antes de que entre en vigencia el Código Civil y Comercial bajo el régimen del Código Civil. Dice, no se ve transgredido este artículo 250 por la triple filiación y es necesario realizar una interpretación armónica de toda la normativa y conforme al bloque de convencionalidad y constitucionalidad. Por lo tanto, podemos entender que no está prohibida la triple filiación. Sin embargo, vamos a ver más adelante, porque vamos a volver sobre ello, en el año 2016 cambia, ¿no?, de posición, es decir, una vez entrado el Código Civil y Comercial, rechazando un pedido muy similar, ¿no?, en el cual dice que el artículo 558 realmente veda esta posibilidad de la triple filiación. Y esto nos lleva a preguntarnos qué tanto cambió, ¿no? Pero vamos a volver sobre ello, como les decía en un momento. Otro antecedente administrativo es el que resuelve el registro de las personas de Cava, de Furio, el caso de Furio, que tiene lugar en julio del 2015, también antes de entrar en vigencia el nuevo código, que involucraba a tres personas que son conocidas en Argentina y que reclaman la incorporación del progenitor, de Alejandro, junto a los nombres de las mamás, en la partida de Furio, que Furio ya para ese entonces contaba con 5 años y que también participa en la firma, ¿no?, de esta petición, cuando sus padres se lo comentan, explicándole de que, cuál era el sentido de este reclamo, y él dice que le parecía lindo y estuvo de acuerdo y quiso dejar asentado su nombre también en esta petición. Pero no solamente tenemos antecedentes a nivel administrativo, también las pluriparentalidades han llegado a la justicia. Y un primer antecedente, a mí me gusta mencionarlo como un primer antecedente, es un caso que se resolvió en el año 2010, porque por primera vez, digamos, deja sentada la necesidad de dar un reconocimiento jurídico a la pluriparentalidad o a la triparentalidad en este caso, a partir de un niño que había nacido como consecuencia de un proyecto justamente entre 3 adultos. Este caso es resuelto por el Juzgado de Familia número 4 de Córdoba en el año, como les decía recién, 2010, y en el que se trata de un niño, vamos a llamar Víctor, por poner un nombre que resulte más fácil identificar el caso que con las letras, llega al mundo por la decisión de 3 personas que se ponen de acuerdo, que deciden someterse a una inseminación casera, una pareja de mujeres que recurren a un amigo de muchos años de una de ellas, con la idea de lograr un embarazo, que nazca una persona y que los 3 sean emplazados como padres y madres de este niño. El punto es que en esta decisión que resuelve la jueza y que tiene lugar a partir del impedimento tras la crisis de pareja de las 2 mujeres, de la madre, de la progenitora, digamos, estrictamente, es decir, de la progenitora biológica a que la madre social esté en contacto con Víctor, la jueza dice hay que reconocer que existe un vínculo de parentesco entre, llamemos a Ana y Víctor, ¿no?, que remite al concepto de relaciones familiares y que tiene que ver con una maternidad-filiación socioafectiva creada a partir de fuertes vínculos filiatorios dinámicos, que no solamente fueron recíprocamente asumidos y aceptados entre ella y el niño, sino que además fue simultáneamente consensuado y con anterioridad al nacimiento por los 3 adultos, las 3 personas adultas involucradas en este caso. Y por lo tanto dice, voy a fijar un régimen de contacto
entre Ana y Víctor, lamentando, y así lo deja aclarado en el texto de la sentencia, que de este vínculo de parentesco no se puedan deducir o no puedan nacer todas aquellas obligaciones y derechos que se deducen o que nacen a partir de el parentesco, tanto biológico o natural, como del parentesco jurídico. Pero esta decisión, como decía Nora Lloveras, tiene un valor histórico relevante porque se empieza a perfilar el reconocimiento de la voluntad parental o de la voluntad procreacional como fuente de las relaciones parentofiliales en los proyectos pluriparentales. Por lo tanto, vista este ejemplo o este primer paso que da la jurisprudencia, vamos a analizar una serie de sentencias que han tenido lugar en los últimos, podríamos decir, 3 años, y analizándolas desde las 3 fuentes filiales, porque vamos a ver que hay antecedentes tanto de filiación por naturaleza como de filiación por adopción, como de filiación por técnicas de reproducción humana asistida. Un primer caso que vamos a mencionar es un supuesto de pluriparentalidades en un caso de filiación por técnicas de reproducción humana médicamente asistida, que es este caso que les comentaba o les hacía referencia y que había recibido el rechazo del registro, que fue resuelto por el Juzgado de Familia número 2 de Mar del Plata en el año 2011, que hacía referencia a una pareja del mismo sexo y la progenitora de una niña que había sido inscripta como hija con un solo vínculo a favor de la mamá, que inician una acción de filiación solicitando se reconozca la triple filiación que había denegado, como les comentaba, el registro de la provincia de Buenos Aires. La actora lo que plantea es que era necesario declarar la inconstitucionalidad del artículo 558 infine, es decir, aquel que establece el límite de 2 progenitores, e inscribir a esta niña con el nombre de los 3 progenitores y con el apellido también de los 3. El juez hace lugar a esta petición. El Ministerio Público dictamina en contra y justamente el juez le da una respuesta judicial pormenorizada a cada uno de los argumentos para concluir en definitiva que el artículo 558 no supera lo que se denomina el control de convencionalidad o de constitucionalidad, ¿no? Entre los fundamentos que utiliza el juez para llegar a esta decisión, destaca el interés superior del niño, porque dice que esta triple filiación debe reconocerse en pos de este derecho, en pos de este principio, porque justamente implica la máxima satisfacción integral y simultánea de su derecho a la identidad, en el sentido de reconocerle una filiación conforme a la voluntad procreacional, reconocer o permitirle construir su identidad a partir de la verdad que hace a este caso en concreto sobre sus orígenes, y también para resguardar debidamente el derecho a la vida familiar. Es decir, el interés superior del niño sirve al derecho a la identidad desde estos 3 aspectos. Y también en virtud del principio de igualdad y no discriminación, porque en definitiva se estaría denegando unos derechos que se le reconocen a otras personas nacidas de otro modo o en otro tipo familiar, por no tener, por no dejar de considerar una situación particularmente importante en este caso, que es la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban tanto los peticionantes como la propia niña, a partir no solamente de la edad de esta última, sino también porque podían ser pasibles de discriminación en razón del género o de la orientación sexual. Otro de los fundamentos es la dignidad humana de todas y todos los participantes. ¿Por qué? Dice, esta dignidad es la que obliga a rechazar una solución que no refleja la realidad de la niña, porque le impondría al juzgador tener que elegir. Es decir, tengo que elegir o aplico las normas de las técnicas de reproducción asistida y por lo tanto tengo que excluir a una de las personas, de las 3 que han prestado ese consentimiento informado, o bien tengo que declarar nulo ese acto y aplicar la regla de la filiación por naturaleza y por lo tanto dejaría fuera a uno también de estas 3 personas. Dice, las relaciones de los niños con los adultos, entiendo, dependen más de qué tan bien funciona el adulto que de la estructura o del número de adultos que estén involucrados, ¿no? Por lo tanto, se pronuncia con respecto a esto que dice
el registro. ¿Qué tanto cambió la legislación a partir del 2015? Si ya tuvimos en esta provincia un antecedente en el que el registro hizo lugar a una inscripción pluriparental, para lo cual se fundó en todo el bloque convencional, en los artículos de la Constitución Nacional, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención de los Derechos del Niño, diciendo que estos artículos imponen al Estado la obligación de identificar de manera adecuada, conforme a su realidad, a las niñas, niños y adolescentes, y que este artículo 250 que regía antes de la entrada en vigencia del Código, no marca una gran diferencia con relación al nuevo artículo. Es decir, aquel artículo, aunque con una redacción diferente, no traía otra regla que no fuera la del sistema binario también, al igual que lo hace ahora el 558. No es una regla nueva la que establece el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, si ese razonamiento fue válido para el artículo 250, ¿por qué no va a serlo para el nuevo Código Civil y Comercial? Y por lo tanto declara la inconstitucionalidad e anticonvencionalidad del artículo 558 infine, en este caso en concreto, dispone el triple emplazamiento filial, la inscripción de la persona menor de edad con los 3 apellidos y estableciendo en la sentencia la obligación de los progenitores de informarles sobre el origen de esta persona. Otro supuesto que tiene lugar en un caso de filiación por naturaleza fue resuelto por la doctora Mariana Rey Galindo en el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Única Nominación de Monteros en febrero de este año 2020, en el cual se Roberto plantea la impugnación de la paternidad de Jorge, diciendo que correspondía ser reconocido él como el progenitor de Juli, porque era quien mantenía con ella un vínculo biológico. Jorge, quien había reconocido a Juli y quien ejercía de padre desde que Juli hubiera nacido, incluso antes, plantea una excepción de prescripción y caducidad de la acción, o sea, de los plazos legales para interponer la acción de impugnación que entabla Roberto. El caso tramita con la intervención del Ministerio Público, del órgano administrativo de niñez y también participa la niña, Juli, con su propia abogada. Los hechos o los antecedentes del caso referencian a que Juli vive durante la semana con su papá Jorge, es decir, aquel con quien no tiene vínculo biológico, su hermana Nair de 11 años y su tía. Y los fines de semana vive con su papá Roberto, ¿no? Y con su hermana Ade. La mamá de Juli, que se llama Lucía, vive en otro domicilio, en otro lugar. Juli la visita y ahí también tiene hermanos más pequeños que ella. Juli sabe perfectamente que es hija biológica de Roberto, que cuando nació fue reconocida con Jorge. Ambos se comportan como auténticos papás de Juli, comparten su cuidado y su crianza. Juli comparte con ambas familias, ¿no? Y no solo tiene vínculos parentales hacia ellos, sino también vínculos con respecto a ellos, sino vínculos fraternos que han sido construidos de una manera y afianzados de una manera muy fuerte con las hermanas, las tías, los abuelos, ¿no? Juli conoce perfectamente su origen y vive como siente, es decir, vive en su convicción de que su familia está conformada por su mamá y sus 2 papás, a los cuales quiere por igual, ¿no? Y así justamente lo manifiesta Juli en la audiencia que celebra la jueza en el domicilio de la niña. También así lo manifiesta la abogada de Juli, ¿no? En el expediente, reiterando lo que textualmente pidió Juli, que no quiere tener que elegir entre Roberto entre sus dos padres, ¿no? Dice, yo quiero a los 2 por igual, quiero seguir llamándome Juli y me gustaría, dice más adelante en el expediente, agregar el apellido del otro progenitor. Tanto el Ministerio Público como el organismo administrativo acompañan esta petición y la jueza resuelve con los siguientes fundamentos. En primer lugar, adopta un enfoque trialista, o sea, enfoca esta situación desde la dimensión trialista, atiende a las conductas, es decir, a que tanto Jorge como Roberto ejercen, ¿no? Por decirlo de algún modo, de padres de Juli, a las normas, porque Jorge es el padre que la reconoció legalmente y figura en el acta de nacimiento, y
cuyo apellido Juli lleva en la misma, y Roberto es el padre biológico que también cumple desde hace muchísimos años esa función paterna. No hubo una aparición tardía de Roberto. Roberto también siempre había estado presente y siempre había ejercido como tal. Y también analiza qué es lo justo en este caso que le toca resolver. Y decide, conforme al interés superior de Juli, que dice que este interés superior, que implica la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos de Juli, se ve en este caso en concreto plasmado en el reconocimiento y la garantía del derecho a mantener a sus dos papás, ¿no?, en su vida, a reconocer el derecho a que Juli aparezca también como hija de Roberto por el vínculo biológico, pero manteniendo el vínculo jurídico que tiene con Jorge, proteger a esta familia y como representante en esta ocasión del Estado, abstenerse de cualquier injerencia ilícita en esta vida privada y familiar que tiene Juli en el caso. Dice, este interés superior se relaciona con los siguientes derechos: la integridad personal, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho al nombre, a la personalidad jurídica, su dignidad, a participar en el proceso y peticionar al Estado, es decir, pedirle que no quiere elegir entre sus dos padres porque quiere mantenerlo ambos, la igualdad ante la ley y su opinión como razón central. Hay otros derechos esenciales de Juli y de sus padres que considera la jueza es necesario proteger, como la obligación que tiene el Estado de proteger esta familia como a todas las familias, el reconocimiento del amor como un elemento constitutivo de la función paterna y también la relevancia de esta socioafectividad en la determinación de la filiación, ¿no? Por lo tanto, resuelve garantizar la dignidad, el derecho a la dignidad personal de Juli y respetar este derecho a no elegir, reconocer esta familia pluriparental conformada por Juli, Jorge, Roberto y Lucía y todos sus hermanos, abuelos, tíos, etc., declarar la inconstitucionalidad de la norma para este caso en virtud de la aplicación del principio de progresividad, hacer lugar al pedido de Roberto y reconocerlo como progenitor, pero sin desplazar, es decir, manteniendo el emplazamiento de Jorge también como progenitor. Y en esta sentencia, la jueza, haciendo uso del lenguaje adaptado, destina una parte de la sentencia para invitar a Juli a tener una reunión con ella en términos llanos, cercanos, adecuados a su edad y grado de madurez para contarle qué fue lo que resolvió. Y lo mismo hace también con los tres progenitores de Juli en este caso. Otro de los supuestos tiene que ver con una filiación por naturaleza. Este caso fue resuelto por la Cámara de Apelaciones de La Plata también en este año, pero más cercano en el tiempo, en el mes de julio, y ahora vamos a ver de qué se trata. Bien, los hechos hacen referencia a que la sentencia de primera instancia admite la demanda de impugnación del reconocimiento promovida. Les aclaro que los nombres también son inventados, digamos, para facilitar la comprensión del caso. Es una acción de impugnación del reconocimiento que promueve Franco contra Luis y Josefa y a su vez una demanda de filiación contra ellos, considerando que Esther es hija de Franco y no de Luis, ¿no? Y solicita la inscripción en el registro conforme a su solicitud. Presenta una prueba de ADN que excluye la filiación de Luis como padre y que justamente reconoce la existencia de vínculo biológico con Franco. Contra esta sentencia apelan, como les decía, en la primera instancia es ese lugar este pedido, apelan las tres partes, o sea, las tres personas involucradas, las partes, y en el caso de la asesora de menores y el fiscal adjunto de Cámara aconsejan que se confirme esta sentencia. La apelación, me voy a centrar en la apelación que hace el padre legal, digamos, que se ve impugnado en su filiación, porque dice que lo que objeta de la decisión de primera instancia es que la identidad biológica de la que se está o que está en juego desplaza el estado filiatorio, ¿no?, de
de la niña a partir del reconocimiento como padre y que fue ratificado por la posesión de Estado que ha tenido con ella desde incluso antes de nacer. ¿Cuáles son los fundamentos que esgrime la Cámara? Dice que las particulares circunstancias, ¿no?, que se generan por la conducta que asumieron los tres adultos en esta historia, incluso antes del nacimiento de la niña, exige que la respuesta que dé esta Cámara sea distinta de la que se dio en primera instancia, porque analiza estas particulares circunstancias a las que hace referencia. En primer lugar, dice que por razones que no quedan claras en el caso, el origen biológico de Esther le fue ocultado a Luis, ¿no?, quien asumió su paternidad y se comportó como padre de Esther desde ese momento hasta diciembre de 2017, que es cuando su pareja, a instancias del padre biológico, o sea, aquella persona que el ADN reconoce como padre biológico, le cuenta la verdad a Luis, ¿no? Y en estas circunstancias, dice la jueza, la Cámara, la atención prioritaria tiene que ser el interés superior de Esther, ¿no? Y este interés superior de Esther tiene que ver con que hace 5 años, que es su edad al momento de dictarse sentencia, que viene transitando por su vida considerando a Luis como su papá y a su mamá, sin conocer la existencia siquiera de Franco, ¿no? Entonces, analiza también otra cuestión, que desde las posturas originarias, ¿no?, que dieron lugar a esta acción, que eran posturas firmes, férreas y antagónicas entre las partes, es decir, solicitando el desplazamiento de Luis y Luis solicitando que no se haga lugar al desplazamiento, se van modificando a lo largo del curso o en el devenir del curso de esta acción judicial. Y la Cámara valora algunas expresiones que considera constructivas, porque garantizan el interés superior de la niña, como por ejemplo cuando el progenitor dice que se quiere Franco, no creo que le habíamos inventado de nombre, quiere sumarse a la vida de Esther sin desplazar a Luis, que sepa la verdad y para todos trabajar juntos e integrando y haciéndole entender a Esther que tiene 2 papás y una mamá. Por otra parte, Luis también dice el camino que ya iniciamos de ir contándole los diferentes tipos de familia, que no es solo una manera de ser familia, y mostrarlo esto como algo positivo nos va direccionando a la posibilidad de empezar a vincular a Esther con Franco, es decir, con el progenitor. Después, otra expresión como que lo hemos charlado entre los tres, que la función de padre es una función que se crea, es decir, se va viendo este avance. La psicóloga que interviene en el caso dice que la niña no tiene la capacidad reflexiva ni las herramientas necesarias para decidir si quiere o no quiere construir un vínculo con Franco como para que se le pueda preguntar. Son los adultos, ¿no?, significativos en este caso, es decir, la mamá y el papá que te reconoce, quienes deben apuntalarla, y acompañarla en ese proceso de deconstrucción y construcción de su configuración familiar, ¿no?, para habilitarla que Esther vaya construyendo vínculos afectivos con Franco. Insiste en la importancia de que Esther conozca su origen, ¿no?, para que pueda integrar afectivamente a Franco, y cree que una incorporación en los apellidos también ayudaría en este sentido. Como ustedes saben, las sentencias llegan después del transcurso de un tiempo, y de todo esto que se relata, acá es una audiencia en la cual se le pone en conocimiento a la Cámara de que en este caso, al juez, de que se había puesto ya en conocimiento de Esther la realidad de su situación, no se le había revelado quién era el progenitor, pero que ella lo entendió y lo asumió bien. Por lo tanto, dice, hay que reconocer la filiación biológica de la niña, pero sin que ello implique desplazar lisa y llanamente la filiación originaria que ella tiene, que ella ejerció plenamente durante todos estos años y que la unen a Luis. Es decir, la necesidad de que mantenga ambos vínculos.
Dice, si bien asumimos que el origen es el punto de partida, también entendemos que es inexacto predicar que la identidad de origen desplace a la identidad que confiere el curso de la vida, es decir, esta socioafectividad, entendiéndolas como complementarias. Y justamente esta paternidad socioafectiva resguarda la vivencia de ese sujeto, en este caso de Esther, en un entorno familiar. Y la biológica, el derecho a saber quién engendró esa posibilidad y relacionarse con esa persona. Por lo tanto, dice el derecho tiene que cumplir un rol pacificador, de modo que declara la inconstitucionalidad de la norma y establece que Esther es hija de Josefa, de su mamá, de Luis y de Franco, ordenando adicionarse el apellido también del progenitor. Otro caso que hace referencia a una pluriparentalidad en la adopción tiene lugar o es dictado por el Juzgado de Familia número 3 de la ciudad de Córdoba en febrero de este año 2020 y que hace referencia a el otorgamiento de una guarda con fines de adopción a favor de adopción de María Jimena, vamos a llamar así a la niña, a favor del matrimonio que está integrado por Carla y Ana y después a Franco, que pasa a ser el segundo esposo de Ana. Es decir, tanto como está esta guarda preadoptiva a favor de los tres, Ana, Carlos y Franco solicitan la adopción plena pluriparental de la niña, ¿no? Demostrándose en autos que María Jimena estaba plenamente integrada a los tres vínculos filiales. Ella tiene un contacto estrecho, directo con todos los pretensos adoptantes y que junto con ellos y con los hermanos que va teniendo en cada una de sus familias, ella se siente integrada como una más. Es más, los hermanos, al ser consultados, justamente traen mucha claridad al caso, porque dice que para ellos está bien que María Jimena sea emplazada como hija de los tres, porque ella reconoce tanto a Carlos como a Franco, es decir, Carlos el primer marido, Franco el segundo marido de Ana. Es corroborado esto por los informes técnicos, ¿no?, del equipo interdisciplinario que reconoce a ambos como papás y a Ana como mamá. Esta situación de pluriparentalidad justamente la explican muy claro, les decía hace un momento, sus hermanos, porque dicen que si bien para ellos Carlos es mi viejo, es decir, Carlos es mi papá, porque cuando llegó Franco a mi vida, yo ya era grande, ya tenía construida mi filiación con respecto a Carlos, más allá de la relación que tienen. En cambio, María es pequeña y por lo tanto construyó ese vínculo con relación a ambos. La abogada de la niña, justamente después de escuchar lo que María Jimena dice en la audiencia, expresa estos argumentos en términos jurídicos diciendo que María se presentó en su despacho para manifestar la elección de su prenombre y el apellido. En primer lugar, dijo que estar muy segura que se quería llamar María Jimena y que los tres apellidos los quería en determinado orden, explicando por qué. Dice, primero el prenombre porque le sonaba a una marca de muñecas y hace referencia porque quiere llamarse María Jimena. Como es conocida, ¿no?, en todos sus ambientes, que no es conocida como Nora María, que era su nombre original, cómo la conocen sus amigas, ¿no?, cómo la llama su mamá, y por lo tanto pide que se acepte este prenombre como supuesto de excepción a lo que dice el código, ¿no?, que dice excepcionalmente por razones fundadas, ¿no?, puede utilizar el nombre con el que el adoptado se siente, el prenombre con el que el adoptado se siente identificado, como es en este caso. Y en relación al apellido, explica por qué elige ese orden. Dice, porque primero vinieron mamá Ana y papá Carlos, me llevaron del hospital y me cuidaron, después vino Franco, y a los tres los quiero como papás. Por eso quiero llevar los tres apellidos, porque los quiero a los tres por igual. Quedando muy claro. Los informes técnicos, en general, todos los informes que se celebran demuestran claramente que MC identifica, María Jimena identifica a los dos como papás, que ambos cumplen perfectamente este rol y por lo tanto declara la inconstitucionalidad del artículo 558, como también los otros artículos concordantes en el caso. Establece esta decisión, la funda en el principio de igualdad y no discriminación, en el derecho a la identidad, diciendo que este derecho satisface el interés superior de la niña, que es a vivir en una familia, a preservar su identidad,
¿no? A crecer y desarrollarse en un ambiente sano, saludable, ¿no? En la que es reconocida y respetada como sujeto de derechos, el derecho a ser escuchada y que su opinión sea tenida en cuenta, la necesidad de definir jurídicamente esta situación real en la que ella estaba inmersa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a una especial protección en virtud de su edad. Es decir, presta especial atención a la opinión y dice es su derecho permanecer con los tres, ¿no? Y así lo fue expresando a lo largo de todo el procedimiento y este es su deseo y yo le doy prioridad a su deseo, porque yo no puedo forzar que se desintegren lazos afectivos que están consolidados por atarme a lo que dice una prohibición legal, ¿no? Y por lo tanto, consagrando el principio de socioafectividad, resuelve la declaración de inconstitucionalidad y la triple filiación de esta niña, reconociéndole también un espacio en palabras adecuadas para María Jimena, en la que le cuenta lo que resuelve y lo que se decide a lo largo de todo el proceso para hacer realidad lo que fue su voluntad. Por último, vamos a hacer referencia a un fallo dictado el año pasado sobre pluriparentalidad en la adopción, que queda firme a partir de la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones número 2 de Comodoro Rivadavia el 10 de junio de este año. Simplemente les voy a mencionar muy rápidamente los hechos. Acá se trataba de, también utilizo nombres ficticios, Mirta y Alicia se conocieron trabajando juntas durante 2 años, por un tiempo se dejaron de ver, se reencontraron por razones laborales, se reencontraron en el 2007, en el que Alicia estaba embarazada de Enzo y desde ese momento retomaron su amistad. Aparentemente Mirta la acompaña durante el embarazo, un embarazo difícil porque tenía riesgo de aborto. Una situación complicada porque Alicia se separa del progenitor de Enzo a los 5 meses de embarazo y no vuelven a saber de él por muchísimo tiempo, muchísimos años. Mirta iba a ver al bebé a la casa de Alicia, bueno, finalmente definen que va a ser la madrina. El tema es que Alicia trabajaba muchas horas, entonces el tiempo que Alicia trabajaba, Mirta cuidaba a Enzo, estaba prácticamente durante el día en la casa de Mirta y de Juan, de su esposo, y durante la noche con Alicia. En el año 2011, Alicia empieza con turnos rotativos en el trabajo que obligan a que Enzo se quede a dormir en casa de Mirta y Juan todos los días, salvo los días que la mamá trabajaba, tenía franco y por lo tanto se lo llevaba a su casa. De hecho, los tres atienden a la salud, a la educación, ¿no? a las cuestiones económicas y necesidades que presentaba Enzo. La jueza de primera instancia declara a Enzo en estado de adoptabilidad, priva al progenitor de la responsabilidad parental, porque de hecho no había vuelto, como les decía, a estar presente en la vida del niño, decreta la inconstitucionalidad de las normas que exigen la inscripción en el registro, que prohíben la entrega directa, ¿no? Y que prohíbe que una persona tenga más de 2 vínculos filiales. Se le otorga a pedido al pedido que formulan Juan, Mirta y Alicia de adopción simple, la jueza de primera instancia dispone la adopción plena con efecto retroactivo, establece que se va a agregar el apellido del padre y la madre adoptiva, establece que se mantiene el vínculo con la madre y con uno de los numerosos hermanos que tenía, se inscriba la sentencia, a la obligación de que conozca siempre la realidad biológica. Bien, la asesora de familia recurre a esta decisión, pide que se revoque gran parte de los puntos que toca la sentencia, dice que no corresponde una adopción plena sino una adopción integrativa con carácter simple, que se mantenga la filiación por naturaleza y la responsabilidad parental de la progenitora biológica y que el apellido que le correspondería al niño sería solicitado. Entre los agravios se expresa la errónea interpretación de los hechos y una falta de adecuada motivación fáctica y jurídica al declarar a Enzo en estado de adoptabilidad. Dice, cuestiona la libertad del consentimiento prestado por
la progenitora, porque ella acuerda ceder la crianza, ¿no? Pero dice, no, están en igualdad de condiciones, Mirta y Juan por un lado y Alicia por el otro, en virtud de la precaria situación económica en la que se encontraba, la fragilidad de recursos no solamente económicos, sino también personales, de apoyo que tenía, la errónea interpretación de la ley y los principios que rigen para otorgar la adopción plena, porque no hay una coherencia entre los considerandos y la parte resolutiva. No tiene sentido declarar la adopción plena y mantener el vínculo biológico, el vínculo con la madre y con uno de los hermanos cuando hay otros hermanos y hay otros familiares con los que tienen relación más allá de que no vivan en el mismo lugar y que de hecho ellos visitan. Y hay una errónea consideración del interés superior del niño y respecto al nombre, como les decía hace un momento. El voto del doctor Ayes dice que la realidad que se presenta en este caso muestra que Enzo desde temprana edad permaneció al cuidado de esta pareja y que mantuvo siempre contacto con su madre, es decir, reconoce el vínculo con los tres y es importante esos tres vínculos para él, que entiende que la jueza de primera instancia dio una adecuada respuesta a esta situación compleja, rechaza que no haya una voluntad libre de parte de la progenitora, que fue asesorada durante todo el proceso, ¿no? Y representada por su abogado. Pero dice que para que no queden dudas, la sentencia ordena la inscripción de Enzo en el registro como hijo de Alicia, Mirta y Juan, que Enzo tendrá desde entonces formalmente 2 madres y un padre a quienes le asisten los mismos derechos y obligaciones que derivan del ejercicio de la responsabilidad parental. Por lo tanto, se rechaza en la Cámara del recurso y se confirma la sentencia. Como podemos ver de los casos que hemos ido analizando, la realidad es esta. La pluriparentalidad ha venido para quedarse, ¿no? Uno tiene que enfrentar esta realidad, no podemos hacer como nos invita Felipe, que vamos a enfrentar la realidad cuando se ponga linda, cuando sea sencillo y uno tenga que resolver conforme a las normas. Es decir, no se trata de adoptar una actitud de desidia, pero tampoco se trata de entrar en pánico, sino que, como decía la jueza de Córdoba, conforme los nuevos paradigmas, es necesario resolver no temiendo a las transformaciones que se vienen presentando. Es decir, es necesario asumir el desafío que se nos presenta, enfrentarlo, ¿no? Y un primer paso en este sentido yo creo que está en la mirada que le demos a este fenómeno y a las normas jurídicas, porque las normas que constan en el ordenamiento jurídico argentino tienen que ser analizadas desde una visión jurídica de altura, como nos conmina a hacerlo Lloveras y Salomón. Es decir, en la interpretación y aplicación del derecho de las relaciones familiares siempre procede poner la mirada del águila constitucional. Esa mirada es la que tiene que sobrevolar todo el sistema jurídico para lograr que en el ámbito infraconstitucional se alcance un resultado que sea conforme con el ordenamiento jurídico constitucional y convencional. Así lo decía la jueza de Córdoba en la sentencia de adopción que mencionaba hace un rato, ¿no? Dice, hay que tener una visión constitucional convencional que respete los derechos. Y hay que mirar hacia adelante atendiendo al caso particular, no a conceptos estancos, ¿no? Que atenten contra el proyecto de vida de los ciudadanos. Claro, pero ante esto, la duda que se plantea es la siguiente. Es decir, ¿existe un derecho a la doble filiación y una resolución sobre la pluriparentalidad afectaría este derecho? Yo soy una convencida de que no, de que existe un derecho de filiación, ¿no? Que le garantiza a las personas, en pos del respaldo de su identidad, reconocerle jurídicamente el vínculo que lo une con sus referentes parentales. Es decir, pero esto es muy distinto a decir que sean con 2 referentes parentales, ¿no? Esto dependerá del caso en concreto. Y por lo tanto, yo creo que hablar del derecho a la doble filiación es peligroso. Y creo que es peligroso porque puede dar lugar a interpretaciones que terminen volviendo a las viejas categorías de hijos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de hijos incestuosos, sacrílegos, ilegítimos, ¿no? Y por lo tanto de filiaciones con diferentes derechos, ¿no? ¿Qué tendríamos entonces? Filiaciones de primera cuando es este doble vínculo. Filiaciones de segunda cuando hay un vínculo único.
Y entonces, ¿qué serían las filiaciones cuando hay más de 3 vínculos o 3 vínculos o más? ¿Serían filiaciones de cuarta? Yo creo que esto es peligroso. Por lo tanto, considero que desde la mirada del águila constitucional, ¿no? Y haciendo este control constitucional convencional, desde que el sistema binario de filiación le impide a aquellas personas que viven en familias pluriparentales el reconocimiento de más de 2 vínculos, atenta contra los derechos, valores y principios jurídicos fundamentales que son parte de este bloque convencional del que hablamos. Si no se realiza, si no es posible encontrar una interpretación del 558 infine que lo adecue a este bloque convencional, no quedará más remedio que recurrir a la última ratio, que es la declaración de inconstitucionalidad de la norma para el caso en concreto. Y es imprescindible un inmediato reconocimiento de estos derechos a las niñas y niños nacidos en familias pluriparentales, porque es necesario poner en resguardo y evitar cualquier vulneración de su derecho a la identidad en su triple visión de la inmediata inscripción de la filiación conforme a sus vínculos socioafectivos y biológicos, y la preservación también de la identidad en lo que es el resguardo de las relaciones familiares. Yo entiendo que esto pueda implicar destapar la caja de Pandora, ¿no? Pero, claro, esto obviamente nos va a abrir un sinnúmero de dudas e interrogantes. Tendremos que replantearnos todo el sistema jurídico, claro está, ¿no? Ahora, tenemos que pensar, tenemos que sentarnos a pensar, tenemos que instaurar este debate sobre cómo debería resolver el derecho las situaciones de pluriparentalidad. Claro, ni bien pensamos eso, llueven las dudas. Es decir, ¿qué vamos a hacer en materia de cuidado, en materia sucesoria, etcétera, etcétera, etcétera? Porque como decíamos antes, hay un derecho que está pensado desde esta aritmética del 2, ¿no? Pero tenemos que reflexionar si cuando se trata de sumar afecto y figuras responsables de una niña, un niño o un adolescente, realmente 3 son multitud, ¿no? Porque mientras reflexionamos y esperamos si es o no es pertinente una reforma legal, nos encontramos con que hay niñas y niños que están en el limbo jurídico, porque de hecho viven en una situación de pluriparentalidad. Es decir, es cuestión de enfrentar, ¿no?, estas situaciones, de darle juego, ¿no?, de poner en jaque quizás a este número 2, a esta aritmética de las familias, pero esto obviamente exige abrir la cabeza. Y abrir la cabeza quiere decir no prestar tanta atención a de qué fichas de ese puzzle estamos hablando, porque se acuerdan que decíamos que lo esencial es el conjunto. En definitiva, la familia o las familias no son sino construcciones basadas en el amor, la paciencia y la buena voluntad. Muchas gracias por su atención.